Carlos Slim, el magnate cuya fortuna y nombre son conocidos en todo el mundo, jamás imaginó que un día sería rechazado en un lugar tan inesperado como una biblioteca. Todo comenzó en una tarde lluviosa en la Ciudad de México. Slim, vestido de manera sencilla, con un suéter gris y unos pantalones de vestir sin ostentaciones, decidió visitar una biblioteca histórica de la ciudad, un sitio que solía frecuentar en su juventud cuando los libros eran su refugio y fuente de conocimiento. Con una mirada nostálgica y una curiosidad genuina, se dirigió a la entrada, pero fue ahí donde ocurrió lo impensable. Un guardia de seguridad, sin reconocerlo, le bloqueó el paso. «Disculpe, señor, esta biblioteca es exclusiva para miembros registrados», dijo el hombre con tono firme. Slim, lejos de molestarse, intentó explicarle que solo deseaba echar un vistazo y recordar los tiempos en que pasaba horas sumergido en los libros. Sin embargo, la negativa fue rotunda. «Lo siento, pero sin credencial no puede entrar», insistió el guardia, cruzando los brazos. Las personas alrededor comenzaron a notar la situación. Algunos murmuraban entre sí, sin percatarse de quién era realmente el hombre a que le estaba negando la entrada. En ese momento, un joven estudiante se acercó y, con incredulidad en su rostro, reconoció a Carlos Slim. «¿Sabe usted quién es él?», le preguntó al guardia. Pero el hombre de seguridad solo frunció el ceño, sin demostrar señal de reconocimiento. La escena se volvió tensa. Algunos empleados de la biblioteca, alertados por el murmullo, se acercaron a la entrada. Uno de los bibliotecarios mayores, con una mirada perpleja, entendió de inmediato la situación y, con un tono nervioso, le dijo al guardia en voz baja: «Él es Carlos Slim, el hombre más rico de México». El guardia, sorprendido, intentó disculparse, pero Slim, con una sonrisa tranquila, lo interrumpió. «No tienes por qué disculparte, solo estás haciendo tu trabajo», dijo con humildad. Sin embargo, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. En lugar de molestarse o simplemente retirarse, Slim hizo una llamada rápida desde su teléfono. «Me gustaría hacer una donación para renovar esta biblioteca y asegurarme de que todos tengan acceso sin restricciones innecesarias», dijo en voz alta. El ambiente cambió por completo. Los empleados, estudiantes y visitantes quedaron atónitos. Slim no solo había tomado con calma la negativa de entrada, sino que decidió convertir el momento en una oportunidad para mejorar el acceso a la educación. «Los libros deben estar al alcance de todos», añadió. La noticia de su gesto se esparció rápidamente y, en cuestión de horas, las redes sociales explotaron con la historia. Ese día, Carlos Slim no solo recordó sus tiempos de estudiante en aquella biblioteca, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del lugar. Lo que comenzó como una simple anécdota de rechazo, terminó convirtiéndose en una lección de humildad y generosidad que inspiró a miles de personas en todo el país. ¿Quién hubiera imaginado que un simple guardia de seguridad terminaría siendo el detonante de una de las donaciones más significativas en la historia de la educación en México? Pero lo más impactante aún estaba por venir. A la mañana siguiente, la noticia ya había alcanzado los titulares de los principales medios. «Carlos Slim es rechazado en una biblioteca y responde con una donación millonaria», rezaban los encabezados en redes sociales y periódicos. Pero lo que nadie sabía era que el magnate aún no había terminado con su plan. Para él, no se trataba solo de una donación simbólica. Había visto con sus propios ojos que muchas personas eran privadas del acceso a la educación simplemente por normas obsoletas. Decidió que era momento de hacer algo más grande. Desde temprano, Slim convocó a su equipo de filantropía y juntos diseñaron un plan ambicioso: modernizar todas las bibliotecas públicas del país, digitalizando libros, mejorando las instalaciones y eliminando cualquier barrera de acceso. La noticia de esta iniciativa llegó hasta la propia biblioteca donde había ocurrido el incidente, donde ahora reinaba un ambiente de incertidumbre y emoción. El guardia de seguridad que había negado la entrada a Slim, cuyo nombre era Raúl, se sentía nervioso. Temía haber perdido su trabajo por lo ocurrido, pero lo que sucedió después lo dejó sin palabras. Un representante del equipo de Slim llegó a la biblioteca con un mensaje directo: «Carlos Slim quiere verte». Con el corazón acelerado, Raúl fue llevado a la sede de la Fundación Slim, donde lo recibieron en una sala elegante pero sin ostentaciones. Cuando entró, vio a Slim sentado, sonriendo con amabilidad. «Raúl, quiero agradecerte», le dijo el magnate. El guardia, confundido, apenas pudo responder. «Gracias a ti, me di cuenta de que aún hay muchas barreras que debemos derribar en el acceso a la educación». «¿Y tú?»,
Sin saberlo, fuiste el catalizador de algo grande. Slim no solo le ofreció conservar su trabajo, sino que además le dio una nueva oportunidad. Le ofreció una beca para que pudiera terminar sus estudios universitarios. Las lágrimas asomaron en los ojos de Raúl. Nunca imaginó que un día que había comenzado con un error se convertiría en una bendición. Mientras tanto, en redes sociales, la historia seguía creciendo. Videos del momento en que se le negó la entrada a Slim comenzaron a circular, generando un debate sobre la importancia del acceso libre a la cultura. Sin embargo, aún quedaba un último giro en esta historia, algo que nadie veía venir y que cambiaría para siempre el futuro de las bibliotecas en México. El impacto de la noticia no tardó en alcanzar niveles internacionales. Medios de comunicación en todo el mundo comenzaron a hablar sobre la reacción de Slim y su iniciativa para modernizar las bibliotecas públicas. Pero lo que nadie imaginaba era que otros empresarios y figuras influyentes tomarían su ejemplo como inspiración. Esa misma semana, varias compañías anunciaron donaciones millonarias para la educación y la cultura en América Latina. Incluso gobiernos de otros países comenzaron a estudiar la posibilidad de aplicar un modelo similar al que Slim estaba diseñando. Pero en el corazón de esta revolución estaba la pequeña biblioteca donde todo había comenzado. El equipo de Slim trabajó a toda velocidad. En cuestión de días, las instalaciones fueron renovadas, las normas de acceso revisadas y se implementó un sistema de membresías gratuitas para estudiantes y adultos mayores. Cuando la biblioteca reabrió sus puertas, lo hizo con una ceremonia especial a la que acudieron medios, figuras públicas y cientos de ciudadanos curiosos. Raúl, el guardia de seguridad que había negado la entrada a Slim, fue el primero en recibir una credencial honorífica, como símbolo del cambio que había inspirado sin siquiera imaginarlo. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y mejorar, dijo emocionado frente a las cámaras. Slim, por su parte, tomó la palabra. Las bibliotecas fueron mi primer gran maestro. Me enseñaron que la riqueza más grande es el conocimiento. Hoy quiero asegurarme de que nadie más sea privado de esa oportunidad. Su discurso fue interrumpido por aplausos y ovaciones. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por revelarse. En el cierre del evento, Slim anunció un proyecto aún más ambicioso, la construcción de una red de bibliotecas digitales interactivas que permitirían a cualquier persona, sin importar su ubicación o recursos, acceder a millones de libros de manera gratuita. La noticia fue recibida con euforia. Mientras los reporteros transmitían en vivo y las redes explotaban con comentarios de apoyo, Slim miró hacia la biblioteca con una sonrisa satisfecha. No había planeado nada de esto, pero en aquel simple acto de negarle la entrada, había encontrado una oportunidad para hacer algo más grande de lo que jamás imaginó. Y aunque la historia parecía llegar a su fin, aún quedaba un último detalle que haría que todo tomara un giro aún más sorprendente. Los días siguientes fueron un torbellino de reacciones. La historia de Carlos Slim y su respuesta inesperada se convirtió en un fenómeno viral. En redes sociales, millones de personas debatían sobre la importancia del acceso a la educación y el impacto de la filantropía en la sociedad. Pero lo que nadie esperaba era que esta iniciativa llegaría a oídos de un personaje clave en la historia de Slim, su viejo maestro de primaria. El profesor Ernesto Valdés, un hombre de 82 años, vio la noticia en la televisión y no pudo evitar que la emoción le llenara los ojos de lágrimas. Carlos siempre fue un niño curioso, siempre quería aprender más de lo que los libros podían enseñarle, murmuró con nostalgia mientras veía la transmisión. Movido por la historia, Ernesto tomó una decisión inesperada: viajar hasta la Ciudad de México para reencontrarse con su antiguo alumno y felicitarlo personalmente. Pero el camino no sería fácil. Con recursos limitados y una salud frágil, el viaje representaba un desafío. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Mientras tanto, Slim, ajeno a esta situación, seguía adelante con su proyecto. Las bibliotecas digitales comenzaban a tomar forma y el impacto de su iniciativa crecía más allá de México. Pero en el fondo, había algo que lo inquietaba. Recordaba su infancia, los días en que pasaba horas en la biblioteca de su barrio, devorando libros con la misma hambre con la que otros niños buscaban dulces. Fue entonces cuando, en medio de una conferencia de prensa sobre el proyecto, uno de sus asistentes se le acercó con una expresión de sorpresa. «Señor Slim, hay alguien que quiere verlo. Dice que lo conoce desde que era un niño». Slim frunció el ceño con curiosidad, pero cuando vio la figura encorvada del anciano que se acercaba con pasos lentos, su expresión cambió. Durante unos segundos,
Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ese rostro, esas manos gastadas por los años, lo reconoció al instante. «Profesor Valdés», exclamó, dejando a todos atónitos. Se acercó rápidamente y abrazó al anciano con una emoción genuina. Los periodistas, que esperaban una conferencia de rutina, capturaron el momento en imágenes que se volverían icónicas. El profesor sonrió con orgullo. «Sabía que harías algo grande, Carlos, pero esto supera todas mis expectativas». Slim, con los ojos brillantes, tomó la mano del anciano. «Usted me enseñó que el conocimiento era el verdadero poder. Todo esto es gracias a lo que me inculcó». Pero lo que Ernesto no sabía era que Slim tenía preparada una última sorpresa, algo que cambiaría su vida para siempre. El silencio en la sala era absoluto. Los periodistas, los asistentes y hasta los guardaespaldas de Slim parecían contener la respiración. El reencuentro con su viejo maestro había sido un momento emotivo, pero lo que nadie imaginaba era que Slim tenía un anuncio aún más impactante. Tomando el micrófono con firmeza, pero con una emoción evidente en su mirada, Carlos Slim se dirigió a todos los presentes. «Este hombre que ven aquí no es solo mi maestro. Fue quien sembró en mí la semilla del conocimiento, quien me enseñó que aprender es la única forma de cambiar el mundo. Y hoy, quiero devolverle una pequeña parte de lo que él me dio». Todos miraban con expectación mientras Slim se giraba hacia Ernesto Valdés. «Profesor, sé que ha dedicado toda su vida a la educación, a formar a niños como yo. Pero también sé que los años han pasado y que la vida no siempre ha sido justa con quienes han dado tanto. Por eso, quiero hacerle una propuesta». El anciano parpadeó con sorpresa. «¿Una propuesta?» «Sí. Quiero que usted sea el embajador honorario de nuestro proyecto de bibliotecas digitales. Su nombre quedará grabado en cada una de ellas como un símbolo de dedicación y amor por el conocimiento. Además, quiero asegurarme de que pase el resto de sus días sin preocupaciones económicas. Desde hoy, tendrá una pensión vitalicia y una nueva casa donde puede vivir con dignidad y tranquilidad». La sala estalló en aplausos. Los periodistas no daban crédito a lo que escuchaban. El profesor Valdés llevó una mano temblorosa a su rostro, incapaz de contener las lágrimas. «Carlos, esto es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier maestro haría». Slim sonrió y le apretó la mano con cariño. «Hizo mucho más que eso, profesor. Me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el conocimiento. Y hoy quiero honrar esa lección». Las cámaras capturaban cada segundo del emotivo momento. La historia que había comenzado con un simple incidente en una biblioteca ahora se convertía en un mensaje poderoso sobre la educación, la gratitud y la importancia de devolverle a la sociedad lo que uno ha recibido. Pero mientras la prensa compartía la noticia y el mundo reaccionaba con admiración, una pregunta quedaba en el aire. ¿Qué más estaba planeando Carlos Slim? Porque, aunque nadie lo sabía aún, este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo aún más grande. El anuncio que dejó al mundo sin palabras. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de emoción. Los aplausos aún resonaban cuando Carlos Slim, con una mirada seria pero llena de calidez, levantó la mano para pedir silencio. Todos esperaban que el evento concluyera ahí, con la emotiva promesa hecha al profesor Ernesto Valdés. Sin embargo, Slim no había terminado. Con el micrófono aún en su mano, miró a su viejo maestro, luego recorrió la sala con la vista y finalmente se dirigió a todos con una voz firme. «Este momento es especial, no solo porque me reencuentro con alguien que marcó mi vida, sino porque me ha hecho recordar algo fundamental. La educación no es solo un derecho, es el único camino real hacia el progreso». Los periodistas se inclinaron hacia adelante, preparados para registrar cada palabra. Algunos revisaban ansiosos sus grabadoras y teléfonos, conscientes de que algo grande estaba a punto de suceder. «Hoy quiero anunciar algo que cambiará la vida de miles de personas en México y, con el tiempo, en toda América Latina», continuó Slim, haciendo una pausa para crear expectativa. «No basta con construir bibliotecas digitales. Quiero ir más allá». Los murmullos en la sala crecieron. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más podía hacer uno de los hombres más ricos del mundo después de haber prometido una red de bibliotecas digitales accesibles para todos? Slim respiró hondo y entonces lanzó su bomba. «Voy a crear la Fundación Ernesto Valdés para la Educación, un proyecto que llevará el nombre de mi maestro y que estará dedicado a financiar estudios, construir centros de aprendizaje y otorgar becas para los niños y jóvenes que sueñan con un mejor futuro». El silencio fue sepulcral.
Se podían escuchar los flashes de las cámaras capturando el momento exacto en que la noticia dejaba a todos sin palabras. Ernesto Valdés, el hombre que había dedicado su vida a formar mentes brillantes en las aulas humildes de México, quedó inmóvil. Sus labios temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «Carlos, esto es», susurró, pero las palabras no le salían. El magnate le sostuvo las manos con ternura. «Esto es gracias a usted, profesor. A lo que hizo por mí y por tantos otros niños que pasaron por sus clases. Su dedicación no puede quedar en el olvido». Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. La noticia se propagó como pólvora. Almohadilla Fundación Ernesto Valdés y Almohadilla Slim por la Educación se convirtieron en tendencia mundial. Líderes de opinión, políticos y ciudadanos de a pie comentaban la increíble iniciativa. Pero mientras el mundo aplaudía, Slim aún guardaba una última sorpresa. Porque esta fundación no solo cambiaría vidas, también revelaría una historia que nadie conocía sobre su propia infancia. El sacrificio que marcó su destino. Cuando los aplausos comenzaron a calmarse, Slim pidió nuevamente la palabra. Su rostro reflejaba una emoción distinta, algo más profundo, más personal. Sabía que estaba a punto de compartir algo que jamás había contado en público. «Quiero que todos entiendan por qué esto es tan importante para mí», dijo, mirando a su maestro. «Porque si estoy aquí hoy, si pude convertirme en lo que soy, es gracias a un sacrificio que nunca olvidaré». El ambiente cambió. Ya no era un anuncio corporativo ni una declaración filantrópica. Era un momento íntimo. Slim hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. «Cuando era niño, mi familia no era rica. Muchos creen que nací en la abundancia, pero la verdad es que mis padres trabajaron duro para darnos lo necesario. Y hubo un momento en particular que marcó mi destino. Todos estaban en vilo. Algunos reporteros dejaron de tomar notas para escuchar con atención. Tenía apenas 10 años», prosiguió, «cuando un día llegué a casa con una lista de libros que necesitaba para la escuela. Eran textos de matemáticas y economía, temas que ya me apasionaban. Pero cuando mi madre vio la lista, su rostro se ensombreció. Se detuvo un momento, como si estuviera reviviendo aquella escena. No había dinero para comprarlos. Mi madre me miró a los ojos y me dijo que tendría que esperar. Pero al día siguiente, cuando desperté, los libros estaban sobre la mesa. No entendí cómo era posible, hasta que noté que faltaban algunas cosas en casa. El profesor Valdés cubrió su boca con la mano. Sus ojos estaban vidriosos. Mi madre había vendido su anillo de bodas para comprarme esos libros. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos periodistas no pudieron evitar que se les humedecieran los ojos. «Ese día entendí algo», continuó Slim, con la voz ligeramente quebrada. «El conocimiento es el único bien que nadie puede quitarte. Lo que mi madre hizo por mí, lo que el profesor Valdés hizo por mí, es algo que quiero devolverle al mundo». El magnate miró directamente a las cámaras, como si estuviera hablándole a cada persona que lo veía desde sus hogares. Por eso, la Fundación Ernesto Valdés para la Educación no solo ofrecerá becas. También lanzaremos un programa especial para ayudar a madres y padres que sacrifican todo por la educación de sus hijos. Porque nadie debería tener que elegir entre alimentar a su familia y darle un futuro a sus niños. Las redes volvieron a explotar. Las televisoras interrumpieron su programación para transmitir la noticia. Personalidades de todo el mundo reaccionaban con mensajes de apoyo. El profesor Valdés se limpió las lágrimas con un pañuelo. Con la voz temblorosa, apenas pudo decir: «Tu madre estaría orgullosa de ti, Carlos». Slim le sonrió con ternura y le dio un abrazo. «Y yo estoy orgulloso de usted, profesor». Ese día, México y el mundo fueron testigos de algo más grande que un simple acto de filantropía. Vieron el verdadero poder de la gratitud y la educación. Y aunque la conferencia de prensa había terminado, el impacto de aquel momento apenas comenzaba a escribirse en la historia.